Hoy conocerás las diferencias entre estos dos titanes de alta gama que actualmente están al mismo precio, ambos con procesadores Snapdragon y excelentes materiales de construcción. Veremos cuál tiene el mejor apartado fotográfico y de video, rendimiento, pantalla y mucho más. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Comenzamos con el unboxing de ambas unidades. En el Motorola encontramos el teléfono con su respectiva funda, acompañado del cargador de 30 vatios, cable con extremos USB tipo C, el accesorio para extraer la micro SD y nano SIM y 4 papelitos. En esta versión incluye el sistema Ready4 con el control remoto. En Samsung tenemos al teléfono recubierto con film protector en ambas caras. Incluye un cargador de 15 vatios, pero la carga máxima soportada es de 25 vatios. También se puede utilizar un cargador inalámbrico de hasta 10 vatios. Incluye el cable USB tipo A a C, auriculares AKG tipo USB-C con 3 tamaños de adaptadores distintos, el accesorio para extraer la nano SIM y 2 papelitos. Aquí tenemos un dispositivo construido con vidrio en ambos lados, con una llamativa textura y patrón en la parte trasera. Las caras están levemente curvadas, otorgando una sensación agradable al tacto. Por este lado encontramos un teléfono con vidrio en la parte frontal, borde símil metálico y en la parte trasera es plástica, con una textura que parece un metal opaco, y certifica IP68 que lo hace sumergible. En los dos teléfonos la sensación de calidad está presente. En el lateral derecho tenemos en ambos casos el botón de encendido. En Motorola es además el sensor de desbloqueo. Por encima se encuentran las teclas de bajar y subir el volumen. En la parte superior se halla el micrófono secundario y en Samsung además la bandeja para la nano SIM. En el sector izquierdo Motorola le dedica un lugar a la tecla del asistente de Google y Samsung decide dejarlo limpio. En la parte inferior el Edge G20 Pro ubica la ranura para el nano SIM, puerto USB-C en el centro, micrófono principal y un único altavoz, ya que solo dispone de sonido mono. En Samsung tendremos el micrófono principal, puerto USB-C y un altoparlante. El otro está por encima de la cámara frontal, ofreciendo sonido estéreo y la tecnología Dolby Atmos. El vistoso cuadrante de las cámaras del Motorola se presenta con un lente teleobjetivo de 8 megapíxeles de 5x de aumento, por debajo el sensor principal de 108 megapíxeles y por último el de 16 megapíxeles para macro y ultra angular. Acompaña un flash dual LED y el micrófono para audio zoom, opción que optimiza la grabación de sonido de acuerdo al zoom que utilicemos al capturar video. En cambio, Samsung optó por la discreción y funcionalidad en su diseño. En la parte superior tenemos el sensor ultra wide de 12 megapíxeles, en el centro disponemos del sensor principal de 12 megapíxeles de resolución máxima y por debajo el teleobjetivo de 8 megapíxeles y 3x de aumento. Acompaña un flash LED. A simple vista pareciera que el Samsung corre con desventaja, pero ya veremos los resultados finales. En ambos casos la cámara frontal es de 32 megapíxeles y pueden grabar video en 4K. En las dimensiones se puede apreciar que el modelo de Motorola es un poco más largo y ancho que el Samsung S20 Fan Edition, pero un poco más delgado y liviano. Estas medidas son posibles gracias a una batería de 4000 mAh que ambas unidades poseen. Al encender los teléfonos veremos paneles tipo AMOLED con resolución Full HD+, y relación de 20/9. El Motorola se distingue por las 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 144 Hz, es decir, 144 veces por segundo, que incluye un modo automático para disfrutar de fluidez y no consumir batería innecesariamente. Samsung apostó por los 6,4 pulgadas y 120 Hz de refresco máximo o 60. No disponemos de una opción que baje automáticamente los FPS cuando no se exige el teléfono. Por este tipo de paneles, los colores se verán espectaculares en ambos dispositivos, con negros intensos y reales. El brillo máximo también será un punto fuerte. El brillo mínimo es un poco mejor en el Samsung S20 Fan Edition. En la reproducción de contenido multimedia tendremos una leve mejor experiencia por la pantalla de Motorola, pero Samsung saca cabeza con el sonido estéreo, el cual es muy bueno y potente. Y cuando estés lista para salir, úrtete en los terrenos de caza. Pero cuidado. Regala y sus rebeldes controlan el oeste, con sus puestos y sus campamentos. Son todo un problema.
La memoria interna del Motorola es de 256 GB, de los cuales 24 pertenecen al sistema operativo y la capa de personalización, mientras que Samsung trae 128 GB de almacenamiento interno, el sistema operativo es Android 12 y la capa de personalización es One UI 4 recientemente actualizados, los cuales ocupan, aunque parezca contradictorio, menos de 21 GB. En ambos casos se puede ampliar la memoria para fotos y documentos mediante la inserción de una micro SD hasta 1 TB de capacidad. Si te gustaría conocer el detalle Android 12, déjalo en los comentarios. La RAM del Edge 20 Pro es de 12 GB ampliables a 15, mientras que el S20 Fan Edition viene con 6 GB de memoria y desde la última actualización cuenta con 4 GB extra como RAM Plus, la cual utiliza almacenamiento interno como memoria virtual para mejorar el rendimiento de las aplicaciones. Con respecto al procesador, Motorola decidió dotar a este Edge 20 Pro con el poderoso Snapdragon 870, mientras que por el lado del Samsung S20 Fan Edition equipa su antecesor, el Snapdragon 865. Esto nos arroja unos impresionantes valores de Antutu, que para quien no lo conozca, es una aplicación que mide el rendimiento en juegos 3D, desempeño de la memoria, del CPU, experiencia del usuario y otorga un puntaje que en este caso fueron los siguientes. Al abrir aplicaciones se nota una pequeña ventaja en el Motorola, pero es casi imperceptible, otorgando a ambos teléfonos un muy buen desempeño a casi todas las pruebas que fueron sometidos. Si querés un gameplay de algún juego en especial, dejadlo en los comentarios. Si te está gustando este video, suscríbete para ver más contenido como este. La batería de estos teléfonos es de 4500 mAh, otorgando una buena relación entre estética y durabilidad, que en ambos casos suele ser suficiente para un día y medio de uso. En las pruebas de carga, el Motorola tardó poco más de una hora al llegar al 100%, mientras que en el Samsung le tomó 1 hora con 30 minutos, con el cargador que trae de 15 vatios, pero recordemos que tiene el plus de la carga inalámbrica de 10 watts y puede compartir energía a otros dispositivos compatibles como teléfonos, auriculares, etc. Después de 1 hora de reproducción de video a brillo y volumen máximo, la batería dio estos consumos. Comencemos con el apartado fotográfico, comparándolos en iguales condiciones, cuyos resultados varían de acuerdo a los sensores, lentes e inteligencia artificial de cada teléfono. Las opciones de cámara son realmente completas. Por el lado de Motorola se distingue por el modo cinematografía, selfie grupal, acceso rápido a la opción de ultra resolución. También podemos escanear documentos y hacer captura doble tanto en fotografía como en video. Por el lado de Samsung tenemos acceso rápido al modo de comida y el video profesional, el cual nos ofrece muchísimas opciones y configuraciones para lograr nuestra toma ideal. Ambos teléfonos cuentan con un modo Pro bastante completo, en donde se puede configurar el balance de blancos, la ISO, la velocidad de obturación y los puntos de enfoque, entre otras opciones. En el teléfono Motorola se destaca que podemos alternar entre el lente común y el macro, mientras que en el teléfono de Samsung se puede alternar entre el lente principal y el ultra angular en el modo Pro.
Motorola además tiene la opción de Audio Zoom, la cual se activa cuando hacemos un aumento de al menos 2x. En esas condiciones el micrófono trata de capturar el sonido que se encuentra más alejado del dispositivo. Además, este modelo es capaz de grabar en 8K a 24 cuadros por segundo. Si te gustaría un video exclusivamente viendo todas las formas de fotografía y de video de estos teléfonos, déjalo en los comentarios. Con respecto a la conectividad, tenemos opciones realmente muy interesantes por ambos lados. Comparten la red de Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, acceso a la red de 4G, USB tipo C y Nearby para conectarnos con dispositivos cercanos. El teléfono Motorola se distingue por tener además acceso a la red de Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. En un futuro, cuando esté disponible, también tendrá acceso a la red de 5G. Por último, este teléfono además trae incorporado el sistema Ready4 con el control remoto, el cual lo conecté por ejemplo a un TV Philips de más de 10 años de antigüedad y se ve perfectamente bien. Allí estaba jugando el Asphalt 9 en el modo juego dentro de las opciones de Ready4, en el cual veo el 100% del contenido a la pantalla que me haya conectado a través del cable y solamente utilizo el teléfono como un control. Pero tengo otras opciones, por ejemplo como utilizarlo como un escritorio remoto, en el cual puedo acceder a las principales funciones del teléfono como el mail y cualquiera de las aplicaciones que yo tenga instaladas. La puedo utilizar en pantalla dividida o pantalla completa, ajustarlo a mi gusto y utilizar los dedos como un navegador, pero también tenemos disponible la opción de conectar un teclado y un mouse Bluetooth y mejorar aún más la experiencia con el Ready4. Mientras que por el lado del Samsung S20 Fan Edition tenemos algunas aplicaciones que son propias de la marca, como Music Share, la cual nos permite transmitir simultáneamente música diferente a distintos dispositivos a través de Bluetooth, como Quick Share para conectarnos con Windows fácilmente, Smart View o Smart Switch para hacer un recambio de equipo sumamente fácil. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si te quedó alguna duda, déjala en los comentarios. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.